Hoy vamos a terminar la serie de predicaciones de julio. Jesús, el Hijo de Dios, que está basado en el Evangelio de Marcos. Y el tema específico hoy es estableciendo el reino de Dios. Estableciendo el reino de Dios. Hemos estudiado Marcos semana tras semana. Capítulo 1, 2, 3, 5, 10, 15. Algunos ya terminaron, otros terminando, el 16. Y creo que eso de estudiar Marcos, yo pienso que todos nosotros ya estamos bastante más parecidos con Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Parece que aún estamos más parecidos con Jesús, ¿sí o no? ¿O estamos más parecidos con los discípulos? Amén. Y yo voy a decir amén, porque de verdad, cuanto más yo camino con Jesús, más parezco con los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos partieron con muchas dificultades, pero al final todos ellos testimoniaron, testificaron con clareza, con osadía del amor, de la redención y salvación de Jesús. Por lo tanto, yo tengo que decir que quiero ser como a Jesús, pero siguiendo los ejemplos también de los discípulos, porque al final ellos llegaron hasta el final, con todas las imperfecciones. Entonces, estamos bien así, ¿eh? Parecido con Jesús, parecido con los discípulos, parecido con quien sigue a Jesús. Matías comenzó con una introducción, después siguió con Jimena tratando de hablar sobre el mensaje del reino de Dios. Maris trató de mostrarnos sobre el costo del reino de Dios, el costo de ser discípulo de Jesús. Y hoy vamos a tratar sobre estableciendo el reino de Dios. Marcos 16 y 6. Y ustedes podrán acompañar acá en la proyección. Marcos 16 y 6 dice lo siguiente: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Bueno, allá. Ha resucitado. No está aquí. ¿Qué tal repetir? Ha resucitado. No está aquí. Gloria a Dios, gracias a Dios. Porque Él resucitó y porque el cuerpo no estaba ahí, por eso que estamos aquí. Y no es poco. Estamos aquí porque un día Él resucitó. Y cuando la Biblia menciona el reino de Dios, cuando tratamos de conversar sobre el reino de Dios en la Biblia, estamos nos refiriendo a la soberanía de Dios. Reino de Dios, sinónimo de soberanía de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15, va a decirnos de manera potente, clara, lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, proclamaba Jesús desde el inicio de su ministerio, y el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene el versículo, la parte clave del versículo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta declaración es de suma importancia en la Biblia para comprendermos ¿qué es de hecho reino de Dios? Reino de Dios no es otra cosa sino arrepentimiento, conversión, cambio de vida para seguir a Jesús hasta el final. El propósito, hermanos, de la venida de Cristo a la tierra
no se limitó únicamente a crucifixión. No, va más allá. Jesús não vino solo com o propósito de salvarte. Jesús não vino solo com o propósito de redimirte. Jesús não vino solo com o propósito de liberarte. Não vino com o propósito solamente de transformarte em uma nova persona. De hecho, su misión principal consistía en inaugurar una nueva humanidad que pudiera ser transformada, regenerada, redimida, para que su reino pudiera ser establecido en definitivo. Glorificado sea el Señor. Y cuando la Biblia hace referencia al reino de Dios, se refiere directamente al señorío, a la autoridad, al gobierno, donde se ejerce total y plena autoridad y dominio sobre todas las cosas. Eso es la función de la venida de Jesús. Al establecer su reino, Él iba a mostrarnos que Él tiene toda la autoridad en los cielos, en la tierra, bajo los cielos. Él es soberano. Y Él ejercería la autoridad total y completa sobre nuestras vidas. Y ahí, al establecer su voluntad en nuestra vida y al arrepentirnos, entonces el reino de Dios ahí estaría por definitiva establecido en nuestras vidas, en nuestro medio. Es cuando uno se arrepiente, cuando uno se convierte, entonces la autoridad del Señor está establecida sobre nosotros. Y por eso yo quiero, hermanos, que Dios esté ejerciendo autoridad sobre tu vida, porque tú ya haces parte del reino de Dios. Dios quiere ejercer autoridad hoy día sobre tu matrimonio, sobre tu pololeo, sobre tu noviazgo. Dios quiere ejercer autoridad sobre tu vida laboral. ¿Sabe por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y por lo tanto tú sabes muy bien qué es vivir bajo esta autoridad, porque tú ya viviste la experiencia de la transformación, del arrepentimiento, del cambio de vida, de la metanoia. Y por lo tanto, Dios quiere ejercer esta autoridad sobre tu vida. Autoridad en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en la universidad, en la calle. Dios quiere ejercer esta autoridad. ¿Y sabe por qué? Porque Él ya ha establecido su reino en nuestro medio y por lo tanto Él tiene total libertad para ejercer dicha autoridad en todos los niveles de nuestras vidas. Capítulos 13 al 16. En eso estamos. Primer mensaje, 4 primeros capítulos. Segundo mensaje, los 4 siguientes. Sábado pasado, el 9, 10, 11 y 12. Y hoy, 13, 14, 15, 16 de Marcos. ¿Qué tiene que ver los 4 capítulos con el establecimiento del reino de Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? A ver, estos pasajes nos ofrecen una perspectiva única sobre cómo mantenernos firmes en la fe mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús vendrá? ¿Sí o no? Jesús vendrá. Jesús volverá. Jesús regresará. Yo creo en eso. Jesús vendrá pronto. Começo com capítulo 13. Capítulo 13. Jesús nos enseña señales de los tiempos. Señales que precederán
la segunda venida de Jesús. Con eso, Jesús advierte a los discípulos, te advierte a ti y a mí hoy día. Cuidado con los falsos profetas. Ten cuidado con las falsas profecías. Estén pendientes con las guerras, con los terremotos. Aún no es el fin, pero Jesús enseñaba para los discípulos y enseña para nosotros para que estemos atentos a los movimientos que pasan alrededor de nosotros en esta tierra, justamente para que nosotros no perdamos de vista la venida de Jesús. Son señales. Además, Jesús dijo, mira, habrán persecuciones. Ustedes serán perseguidos. Y en el versículo 13 del capítulo 13 dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero, y esta expresión es alentadora, ¿cierto? Porque si hubiera un punto acá sería complicado. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Pero hay un coma y dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Por tanto, es crucial que estemos alertas y discernamos los tiempos en que vivimos. Pero también recordar que ninguna de estas señales debe robarnos la paz que encontramos en Jesús. Esta paz que estamos siempre comentando, predicando y recordando. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que la persona natural nunca va a entender, pero los que son guiados por el Espíritu, los que viven con Jesús, los que viven en el reino de Dios, comprenderán qué es sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento ante las persecuciones, ante las guerras, ante los terremotos, ante los rechazos, porque así es. Los que son guiados por el Espíritu comprenden y sienten esta paz, independiente de lo que pase. Como comentaba, enfermedades, sufrimientos, rechazos, solitud, vergüenza, humillación. Pero lo que confía en el Señor, aunque sufra todo eso, logrará éxito, alcanzará victoria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está ejerciendo toda autoridad sobre tu vida y por lo tanto esta autoridad te da capacidad de vencer, de obtener victoria sobre el mal, sobre el diablo, sobre el enemigo, sobre los sufrimientos, aunque nosotros tengamos que vivir en este tiempo todo eso, pero felices serán los que lleguen hasta el final confiando en el Rey de Reyes, el que estableció el reino en esta tierra y que ejerce autoridad sobre tu vida. Hay personas que van a decir para ti, ¿sabe qué? Jesús no va a volver. Hay gente que va a decir eso. Cuando Jesús se fue, las personas burlaban y decía, quizás para los discípulos, que Jesús otro día decía, vendré pronto, volveré, como que casi al tiro. Y ya pasaron años. ¿Y dónde está la vuelta de Jesús? Ellos burlaban, sacaban la esperanza de quien confiaba y creía en la vuelta de Jesús.
Y los burladores están por ahí, diciendo para nosotros: Jesús no volverá, tranquilo. Há tantos miles de anos atrás ele já dizia: não vino, então não vendrá. E eu te digo que são puros burladores, mentirosos, enviados por Satanás, porque sí o sí Jesús regresará. E el mismo Pedro, que vivió as experiências do Evangelho, porque Marcos era discípulo de Pedro, e Pedro inspirou de alguma maneira, para que Marcos pudiera contar, bajo a inspiração do Espírito Santo, toda a história. El mismo Pedro, ele vai escrever ante uma pergunta que lhe hicieron: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Y Pedro, en el capítulo 3, versículos de 9 al 14, él nos dará cuenta de un mensaje, de una predicación, de una afirmación extraordinaria. Y yo voy a leer para revisar lo que el mismo Pedro respondió para los burladores. Versículos 9 al 14. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Este día, los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros, incluso los de Chile, los de Brasil, los creyentes alrededor del mundo, según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Y por eso, queridos hermanos, mientras estos acontecimientos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Amén. Eso nos lleva al capítulo 14, la última cena y la traición de Judas. En el capítulo 14 de Marcos presenciamos uno de los momentos más conmovedores de la vida de Jesús, que fue la última cena con sus discípulos. Acto simbólico, es verdad. Jesús instituye la cena como recordatorio constante de su sacrificio por nosotros. Incluso hasta hoy nosotros celebramos la cena del Señor. Eso significa que fue fundamental pasar este tiempo con los discípulos cuando Jesús celebra, instituye la Santa Cena. Sin embargo, será en la Santa Cena, será en la cena del Señor, que un hombre traicionará a Jesús, Judas Iscariote. No solamente lo traiciona, como lo entregará a las autoridades. Y Jesús, siendo Dios en este momento, en el versículo 18 del capítulo 14 va a decir, el versículo dice: mientras estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar.
Como é doloroso ser traicionado por amigos, traicionado por família, traicionado por líderes. Não há coisa pior e mais dolorosa de que ser traicionado por gente que tu confia, que tu comparte, e de repente te vira a espalda e te manda um cuchillo, certo? Na espalda. E neste caso pior, porque Judas Iscariote vai chegar e acercar-se a Jesus e vai dizer: Rabí, e le dá um beso e le entrega a los malhechores. Então, foi na mesa que Jesus vivió a alegria de la comunhão. Foi na mesa que Jesus vivió a alegria del amor. Foi na mesa que Jesus vivió el momento de entrega total de su amor para los discípulos, porque tuvo un tiempo para enseñar, para comunicar, para demostrar cariño y humildad. Sin embargo, fue en la mesa que él fue traicionado. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en el versículo del capítulo 14? Aprendemos que incluso en nuestros momentos más oscuros, Jesús es el amigo que intercede por nosotros y nos ofrece perdón y restauración. Dios en Jesús te ofrece perdón y restauración. Y en esta noche tú tienes que examinar los corazones para evitar hacer lo que Judas Iscariote hizo. No traicione a Jesús. No traicione a Jesús. Priorice la adoración a Jesús. Ame a su prójimo. Traicionar a Jesús hoy día es traicionar un amigo, traicionar un hermano. Traicionar a Jesús es no priorizar, no abrir el corazón, no permitir que el Espíritu Santo venga para recalibrar nuestros amores. Eso sería traicionar a Jesús de nuevo, y no vamos a dar un beso como dio Judas Iscariote en Jesús si nosotros estamos declaradamente traicionando a Jesús. No, hoy día yo creo que todos nosotros de alguna manera fomos perdonados, lavados, limpios y restaurados por Jesús, y por lo tanto el enemigo no tiene poder, no tiene capacidad ninguna para acusarnos, aunque por algunos ratos traicionamos a Jesús. Jesús es amoroso y Él está diciendo: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y yo siento un aliento cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo diciendo: yo te perdono. Hiciste algo para sus padres, yo te perdono. Hiciste algo en contra su cónyuge, yo te perdono. Hiciste algo que le afectó o que afectó a un hermano, yo te perdono. Eso es establecer el reino de Dios, la autoridad del Señor que viene para dar un sentido nuevo de vida y recalibrar nuestros corazones hacia el amor de Dios. Y la última parte, capítulo 15, no último capítulo, capítulo 15, describe la pasión y crucifixión de Jesús. Aqui contemplamos a intensidade do sofrimento que soportou nosso Jesus. Jesus levou nossos pecados, nossos dolores em la cruz. El rei que estabeleció un reino, el rei que perdona, el rei que enseña, el rei que cena, el rei que traicionado foi. Neste momento, no capítulo 15, ele está sendo conduzido hacia a morte, azotado,
muchas burlas, corona de espinas. Los soldados los escupían en él, recibía golpes. Y aquí yo me acuerdo de Isaías 53, proféticamente. Isaías decía: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Ese es tu Jesús. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Pero gracias a sus heridas fuimos sanados. Y al mirar al Salvador clavado y escuchar su clamor, entendemos la magnitud de este amor de Dios con nosotros. En los momentos más desgarradores de nuestra vida, debemos recordar que Jesús comprende nuestro dolor y está cerca a los quebrantados de corazón. Él se entregó por nosotros para que podamos experimentar la verdadera libertad y sanidad espiritual. Y por lo tanto, una vez más te digo, por el sufrimiento y por la muerte de Jesús, tú y yo hoy somos libres en Jesús. Ahora sí, capítulo 16, la resurrección. Encontramos con un glorioso, extraordinario evento, que fue la resurrección de Jesús, a piedra angular de nuestra fe cristiana. María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, después de todo lo que pasó, están yendo al sepulcro donde estaba enterrado este mismo Jesús, este que cantamos ahorita, este Jesús de la mesa de la cena. Ellas fueron ahí y de repente algo estaba raro, una piedra movida, y ellas fueron justamente para llevar algo. De repente, para ver lo que estaba pasando. Y cuando se acercan, algo no está como debería estar. Estavam preocupadas porque decía: ¿cómo é que nosotros vamos mover la piedra? Muy pesada. Y cuando llegan, la piedra está movida. Y hay alguien vestido de blanco, quien les dijo, Marcos 16:6. No se asusten, mujeres. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. La tumba está vacía. Já não está mais aqui. Capítulos 13 al 16, hermanos, nos instan a mantener firmes en la fe, a pesar de las pruebas y tribulaciones. Recordemos las señales de los tiempos y la promesa de la venida de Jesús. Que la cena nos recuerde constantemente su sacrificio por nosotros y nos impulse a mantener una comunión íntima con Él.
Contemplemos su pasión y muerte, comprendiendo que su amor incondicional nos da fuerzas para superar cualquier adversidad. Por fin, Dios está buscando personas dispuestas a experimentar su poder transformador en sus vidas y erradicar la influencia del mal en cualquier área que pueda gobernarlas. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Es el paso fundamental para acercarnos a Dios y experimentar profundamente su perdón y redención. Porque cuando nos arrepentimos sinceramente, encontramos acceso directo al reino de Dios y experimentamos una nueva vida de comunión con Él. En otras palabras, si hemos verdaderamente ingresado en el reino de Dios, nuestro estilo de vida se verá radicalmente transformado como una prueba visible de nuestra conexión con Él. Y por lo tanto, si es así, tú y yo, día tras día, vamos glorificar, adorar, predicar, testificar de Jesús, el que murió, pero resucitó. Ya no está más allá, pero está aquí y está allá, a la derecha de Dios, y pronto volverá. Y yo creo que cuando Él aparezca, no sé cómo será, y quizás tú también no sepas, tampoco la Biblia nos va a decir cuál será el día, cuál será el horario. No sabemos, solamente Dios, digamos. Yo quiero, no importa, si esté vivo, escuchar la voz de Jesús, que vendrá pronto y va a llamar quizás cada uno de nosotros. No sé. ¿Ya imaginaste? Jesús al tiro abre los cielos y Jesús comienza a llamar. No sé, Sandra, Patricio, mira. No sabemos, aquí estoy imaginando, pero eso me ayuda a vivir con esperanza de que en algún momento Jesús volverá y yo quiero estar con Él. Y nosotros vamos a estar con Él. En el nombre de Jesús. Los que confían, los que se mantienen firmes hasta el fin. Amén. Y Dios sigue rescatando vidas a través de ti. Que Dios te use, que Dios gobierne tu vida, que Dios te restaure, que Dios te dé la paz que sobrepasa el entendimiento, que Dios te perdone en Cristo Jesús. Que Dios te ofrezca gracia, que Dios te dé misericordia, y que Dios ilumine sus pasos, y que Dios te dé libertad, que Dios te dé entendimiento, que el Espíritu Santo que vino a través y en nombre de Jesús pueda darte dones espirituales para que tú puedas traer edificación para el cuerpo de Cristo. Y llegaremos juntos hasta el final. Amén. Nosotros vamos a seguir cantando al Señor. Ser tus ojos. Gracias, Señor, por ese tiempo. No ha sido nada fácil, oh Dios, vivir en esta generación. Pero tampoco fue fácil vivir las generaciones anteriores. Y es posible que no será fácil hasta que Jesús no vuelva vivir las generaciones, los tiempos futuros. Lo que queremos, Señor, es aferrarnos a ti, seguir firmemente confiando que tu Hijo Jesús volverá. Y esta iglesia está caminando
preparándose, estudiando, interpretando de la mejor manera posible para que este día esté preparada para abrazar el Rey de Reyes, el crucificado, pero lo que resucitó. Para a glória de tu nombre, Senhor, aqui terminamos com temor, com temblor, esta série de julho. Estão entregues as predicações para esta igreja sobre Jesus, el Hijo de Deus. Amém. Amém.